Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por recibir esta invitación. Nuestra intención de estar hoy en Comitán, Chiapas, es poderle traer algunos principios en esta oportunidad relacionados con la mente que les sirvan y le ayuden en su vida cotidiana, que le ayuden en su vida personal, si es casado o casada, en su vida matrimonial y obviamente si tiene hijos en su vida familiar, y todos tenemos parientes al menos. Y en nuestra vida de relación, en nuestra vida laboral, podríamos hoy traer algunos principios que probablemente pudieran ser muy elevados, pero que no nos sirvieran para la vida práctica. Queremos que los principios sean importantes, pero sean sencillos de llevar a la práctica, porque queremos que nos sirva para la vida cotidiana. Así que agradecemos a Comitán Chiapas habernos abierto las puertas para poder traer esta conferencia y serle de ayuda en esta noche. Lo primero que quiero decir relacionado con la mente es que hay una ley que todo el mundo conoce porque existe en el universo y sobre todo existe todos los días en la faz de la tierra, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Pero nosotros generalmente cuando hablamos de esta ley nunca la relacionamos con la mente. Pareciera ser que la ley de la siembra y la cosecha solamente tuviera que estar relacionada para plantas, para árboles o para aquellos vegetales que nosotros sembramos para poder alimentarnos. Y es cierto, está relacionado con eso, pero también le voy a demostrar cuán poderosamente esta ley está relacionada con nuestra mente. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a sembrar una semilla? Hay algunos datos importantes. Lo primero, cuando yo voy a sembrar una semilla, tengo que saber lo siguiente, que cuando yo siembro algo, yo voy a cosechar. Pero lo que yo voy a cosechar va a respetar la naturaleza, lo que llamamos el género de la semilla. Es decir, yo no puedo sembrar maíz y cosechar trigo. No puedo. Si yo estoy sembrando y cosecho algo que no era lo que estaba buscando, el que me equivoqué al sembrar fui yo. ¿Por qué? Porque yo desconocía, una palabra muy importante, la identidad de la semilla. Quiere decir que cuando yo voy a sembrar, yo necesito conocer plenamente el género, la naturaleza o la identidad de una semilla, porque la identidad de esa semilla va a determinar qué es lo que yo voy a sembrar. Voy a poner un ejemplo. Ustedes hoy me ven vestido con algo que lo llamamos o traje o ambo, ¿sí o no? ¿Y por qué lo llamamos traje? Porque el pantalón y el saco son de la misma ¿qué? Tela, del mismo género. Ahora, puede haber aquí en nuestra audiencia alguien vestido, como aquí mi amigo Gerardo, con un bonito saco sport y con un pantalón y también con una corbata. Pero resulta que nosotros a eso no le llamamos traje. Sencillamente por una sola razón. Porque la tela o el género del pantalón y de su saco no son iguales. Por lo tanto, puede estar muy bien vestido y muy bien combinado, pero no es un traje. Es un saco sport con un pantalón. ¿Qué determina eso? El género, la naturaleza. Ahora bien, yo inicio con todo esto y uno se preguntará, bueno, ¿qué relación tiene todo esto con la mente? Mucha relación y de manera muy sencilla. Déjeme decirle que la mente es como la tierra, la mente es como un campo. Pero las semillas que se siembran en la mente no son semillas de plantas o de vegetales. Las semillas que se siembran en la mente se les llama pensamientos. Pero la mente obedece de igual manera a la ley de la siembra y la cosecha. Obedece a la misma ley que cualquier planta que yo esté plantando, que cualquier árbol que yo esté plantando. En este campo llamado mente me van a ser sembradas semillas que son diferentes pensamientos y todos los días de mi vida yo estoy aprendiendo. ¿Qué es aprender? Muy sencillo. Es tomar semillas de conocimiento que yo no tengo para que germinen en mi mente y yo obtenga conocimiento. Por ejemplo, nosotros desde muy pequeños vamos al colegio y empezamos la primaria, luego
podemos la secundaria, la preparatoria, algunos más años de estudio, otros hacen menos años de estudio, pero el interés nuestro es prepararnos y poder aún llegar a una carrera universitaria y transformarme en un profesional. ¿Por qué? Porque yo sé que si me transformo en un profesional o tengo una carrera universitaria, yo podré tener un mejor estándar de vida. Me va a permitir a mí ese conocimiento acceder a ciertos puestos o a ciertos lugares que son mejor pagados. Entonces la gente lucha en lo posible por poder prepararse. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde la niñez con nosotros? ¿Para qué nos meten en esas aulas? Muy sencillo. Para meter en nuestra mente enseñanza a la cual se le llama instrucción. Porque esa instrucción, cuando pasan los años, se transforma en un cúmulo de conocimientos adquiridos. Es más, cuando yo ya llego a la etapa de la universidad, ya el estudio cambia. ¿Por qué cambia? Porque al principio, durante el tiempo de la primaria, la secundaria y aún la preparatoria, yo tengo mucho de lo que se denomina conocimientos generales, para tener cultura general y conocer muchas cosas. Pero cuando llego a la universidad, llego para especializarme. Y aún en las carreras, como la medicina, hay cantidad de especialidades. Pero vamos a suponer que usted elige la carrera de ser un matemático. Cuando usted va a la carrera de matemático, la mayor cantidad de horas no son de filosofía, no son de astronomía, no son de historia del arte. ¿De qué son? De matemáticas. Porque usted, ¿qué necesita para transformarse en matemático? Que le siembren una gran cantidad de conceptos y semillas relacionadas con las matemáticas para que usted se transforme en un excelente matemático. Es decir, que todo en la vida de un ser humano, todo desde que nacemos, cumple la ley de que lo que se siembra se va a cosechar. Tiene que cumplir esa ley. Yo recuerdo algo de mi papá, que todavía está vivo, es un hombre anciano, pero tiene una buena vejez. Y mi padre, desde que era muy joven, me habla de una frase que le enseñó un día un maestro de secundaria, un profesor que marcó su vida. Y esta frase es un resumen que este profesor hizo del libro El origen de las especies de Charles Darwin. En ese libro, en todo el contexto de ese libro, el resumen que da es el siguiente. El profesor usaba el libro y usaba el resumen para decirle a los alumnos lo siguiente con respecto a la vida. Y le dijo, ustedes tienen que entender algo con respecto a sus vidas. En la vida hay que adaptarse, emigrar o morir. Dándoles a entender con esto que si ellos en la vida no se adaptaban a lo que sucedía en la sociedad, iban a tener que emigrar a otro lugar. Pero si no querían emigrar a otro lugar, iban entonces a morir por no adaptarse. Ahora, yo no vengo hoy aquí a analizar si esa frase es verdadera o no es verdadera. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Sé que esa frase marcó la vida de mi padre. Yo sé que esa frase pudo determinar en la vida de mi padre muchas de sus decisiones. Entonces, cuando yo veo que los conocimientos que nos han dado desde la niñez, llámese papá y mamá al criarnos, llámese los parientes, el abuelo, la abuela o la escuela, cuando yo miro eso, mi gran pregunta es, ¿y qué ocurre si una frase como esta que le metieron a mi papá en la cabeza no es verdad? ¿Y qué ocurre si por 50 años él vivió con una frase que no es la verdad y tomó decisiones en su vida con una frase que no es la verdad? Esa empieza a ser mi preocupación, mi pregunta. Porque ahí está sembrado. Y yo sé que toda siembra da su cosecha. Antes dije, si yo siembro maíz y cosecho trigo, el que me equivoqué, el que desconocí la identidad de la semilla fui yo. La culpa no la tiene el grano de maíz. No puedo decirle, qué tonto este grano de maíz que no me dio trigo. No, el tonto no es específicamente el grano, ¿no? Yo desconocía algo. Entonces yo me di cuenta lo poderoso que es esta ley de la siembra y la cosecha relacionada con la mente. Y entonces le di forma a una secuencia. Yo a esta secuencia
la denomino la secuencia de la semilla de mostaza. Y le explico por qué de la mostaza. Si usted alguna vez tuvo la oportunidad de tener una semilla de mostaza en la mano, usted va a comprobar que esa semilla es una o la más pequeña que existe sobre la tierra. Es muy diminuta. Cuando uno mira la semilla esa, no puede creer que esa semilla tenga tanto poder. ¿Por qué digo tanto poder? Porque la mostaza es una hortaliza, pero se transforma en una hortaliza que casi es un árbol. Puede llegar a tener de 2 a 3 metros y las aves hacen nido debajo de esa hortaliza. Y estoy hablando de una semilla muy, pero muy pequeña. Uno cuando mira esa semilla y está frente a una hortaliza de mostaza desarrollada, no lo puede literalmente creer. ¿Por qué lo llamo así a esta secuencia? Porque considero que los pensamientos son las semillas más pequeñas que existen sobre el universo, que no se pueden tocar y que no se pueden ver, pero son como la mostaza. Tienen el poder de llegar a crecer tan grandemente que hace y determinan el estilo de vida de una persona. Determinan la manera en que usted vive hoy. Hoy usted es y hoy usted hace y hoy usted decide todo aquello que le sembraron. Le guste o no le guste, es así. Aunque no me guste a mí, es así. Lo que me sembraron al criarme, lo que me sembraron en el colegio, lo que me sembraron en cada lugar, lo que yo fui adquiriendo y dije esto sí y esto no, eso es lo que yo soy hoy. Por eso tomo mis decisiones, por eso tomo mis determinaciones. Qué importante entonces es ir respondiendo a esta pregunta. ¿Qué ocurre si lo que yo me he permitido sembrar, si lo que yo he dejado que entrara a mi mente no es la verdad? Esta secuencia va de esta manera. Lo primero que tenemos en la mano es un pensamiento. Esa semillita pequeña llamada pensamiento. Pero un pensamiento no se queda solo como un pensamiento. Un pensamiento crece, se desarrolla dentro de la mente y se transforma ya en un concepto o en una idea. De un pequeño pensamiento yo ya tengo una idea, un concepto. Pero cuando esta idea o concepto van creciendo y desarrollándose, se transforma en mi vida en un argumento. Yo cuando tengo un argumento, ya tengo algo con que discutir, por ejemplo, un tema con otra persona, en lo cual yo estoy claramente convencido que tengo una verdad, porque yo, conforme pensamientos que he tomado, creé un argumento y creo que estoy en lo cierto. Yo llegué a un argumento. Pero un argumento o un razonamiento, a medida que se va desarrollando dentro de uno, hay razonamientos o argumentos que se transforman en una creencia. Ya es algo que yo creo, que lo tengo dentro de mí y para mí esto es la verdad y yo lo creo como la verdad y yo vivo por esa verdad. Cuando esas creencias se van desarrollando dentro de mí, se transforman en un principio de vida. Todos nosotros nos manejamos por principios en la vida. Hay cosas que aceptamos y cosas que no aceptamos. Hay cosas que estaríamos dispuestos a decir, nunca voy a doblar el brazo en esto porque va en contra a mis principios. Muy sencillo. Son principios. Y esos principios vienen de algún pensamiento que alguna vez me sembraron. A medida que yo voy viviendo y voy aplicando esos principios de vida, cada aplicación de ese principio de vida es una acción. Y lo que yo pienso, decido y acciono el día de hoy es mi manera de vivir. Quiere decir que mi forma de vivir el día de hoy responde a una serie de semillas muy pequeñitas llamadas pensamientos en cualquier área. En el área personal, sea en el área sentimental, sea en el área de las relaciones, sea en el área laboral, en cualquier área. Son semillas que se han sembrado y que yo hoy tengo ciertas decisiones, ciertas determinaciones, ciertos principios que yo llevo a la acción. Quiere decir entonces que todo lo que yo soy hoy y todo lo que yo acciono hoy es producto del pasado, no del presente. Es algo que alguna vez me sembraron, que yo permití entrar y que yo dije, estoy de acuerdo con esto. Y como estoy de acuerdo, lo aplico para mi vida, en cualquier ámbito de la vida. Cuando yo me di cuenta de esto, me di cuenta entonces de algo que yo necesitaba, aún para mi propia vida, conocer
la identidad de los pensamientos antes de darle la bienvenida a mi mente. Vuelvo a repetir. Que cuando alguien me dice algo, sea un profesor, un doctor o quien fuera, que yo no me deje llevar por eso. Que cuando alguien me dice algo, yo pueda pesar, conocer, a ver, ¿qué clase de semilla se trata? Yo quiero saber la identidad. Porque pueden ser las palabras extremadamente inteligentes y pueden ser extremadamente bonitas, pero pueden no ser la verdad. Yo primero quiero tomarme tiempo para identificar la identidad de esos pensamientos antes de permitir que ellos se siembren en esta cabecita, en este campo llamado mente. Le pongo un ejemplo para que me entienda, y bien práctico este ejemplo. Todos pasamos diferentes etapas en la vida y ocurre entonces que llega la juventud y entonces, como digo yo, los sentimientos empiezan a aflorar. Y entonces empieza aquel muchachito que le gusta a aquella muchachita que le atrae a aquel muchacho. Entonces el muchacho empieza a decirle palabras bonitas a aquella chica porque quiere comenzar a tener una relación con ella o empieza a querer caminar con ella. ¿Las palabras que usa hacia la chica son feas? Más bien que no, porque si son feas, no va a llegar a lo que llamamos conquistar a aquella mujer si le va a decir palabras feas. Evidentemente las palabras que va a decir son bonitas, pero quiero ponerme un poquito en la mente de la mujer, ahora un poquito nada más. Resulta que la mujer empieza a escuchar palabras bonitas, palabras que le gustan. Generalmente cuando esto ocurre, como dicen las novelas, que el corazón manda, no es verdad, pero bueno, así dicen las novelas. Entonces la muchachita pesa los pensamientos, se los traga. No los pesa, se los traga. Me dice palabras bonitas, yo sé que él bajaría la luna para mí. Probablemente, como la muchachita no está analizando lo que le están diciendo, no se esté dando cuenta que lo único que el muchacho quiere es llegar a acostarse con ella, que esa es la realidad, pero ella no lo ve. Quién sabe, papá y mamá lo miraron al muchacho y dicen, no me gustan ni sus ojos, su mirada no me gusta. Siempre estos viejos, siempre están fuera de moda. Así actuamos, así somos. No saben nada. No, si es de verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasa un tiempo, se acostó con ella o la dejó embarazada, y si la dejó embarazada se fue, o le dice que aborte, o si no, la dejó. Ahí la muchachita termina herida, muy herida, lastimada y con una necesidad de sanar. ¿Por qué? Porque sintió que la usaron. Y sí la usaron. Pero ¿sabe una cosa? Nadie puede ser usado si no se deja usar. ¿Por qué se dejó usar? Porque a la hora que vinieron las palabras bonitas, no puso una pared y dijo, un momentito. Aquí se necesitan más que palabras. Se necesitan acciones coherentes que demuestren que el interés de esta persona es genuino, que es un interés puro y que hay un amor genuino de por medio que están avalando estas palabras. No lo medimos y hoy tenemos mucha sociedad. Puse un solo ejemplo, podríamos poner tantos otros, pero un solo ejemplo muy sencillo para que entendamos cómo funciona. No pesamos la identidad de las palabras y esto nos trae una serie de problemas. Para mostrarle algunos principios más, ahora un poquito más profundos de cómo actúa la mente, necesito definirle 3 palabras. Hay 3 palabras que las vamos a sacar de lo que el diccionario dice, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque todos los días, desde que nos levantamos en la mañana y podemos encender un radio, podemos encender el televisor o podemos hojear un periódico, nuestra mente es abordada de información. En esa información hay hechos que ocurrieron y hay verdades. No todos los hechos son así, pero me los muestran como verdad. Pero ahí hay una información que me da hechos y me da verdad. Entonces necesito definir 3 palabras importantes: la palabra hechos, la palabra verdad y la palabra realidad. Porque es importante entender
que yo tenga una realidad no significa que una realidad es la verdad. Yo puedo tener una realidad sin que sea la verdad y se lo voy a demostrar por la definición del diccionario. Muy sencillo, le leo. Cuando habla de la realidad, el diccionario dice así: es la existencia efectiva de una cosa. Algo es real porque existe. Y agrego, sea visible o sea invisible. ¿Por qué agrego sea visible o sea invisible? Porque usted está sentado en una bonita butaca color dorado, llamemos, ¿no? Es visible, usted la puede tocar, ¿no? Pero hay gente que le dice a usted, yo solo creo en lo que veo, ¿sí o no? ¿Sabe una cosa? No se lo diga, es mentiroso. ¿Por qué? Miente. ¿Por qué? Porque él sale todos los días y él cree en el viento y nunca jamás lo vio ni lo verá. Él lo único que ve son las manifestaciones del viento, pero él no vio el viento. Así que ese que dice, ve, ya tenemos un problema mental, ¿ve? No, yo solo creo en lo que veo. Es mentira, ya me estás mintiendo. Todos los días tú sales y si hay viento, te despeinas, te toca la ropa. Y bueno, pero el viento lo vemos manifestado. Bueno, pero tú no lo ves al viento. Tú lo que ves son la manifestación del viento. Así que existe, sea visible o sea invisible. Es real simplemente porque existe. La segunda palabra es la palabra hechos. Un hecho es un suceso, es una circunstancia, es un acontecimiento, es una obra que se realizó o es un acto. Y luego fui a la palabra verdad y me di cuenta que la palabra verdad es más profunda que las otras dos. La palabra verdad, dice el diccionario, lo siguiente: es la existencia manifiesta y veraz de una cosa. Es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Esta definición de la Real Academia Española me está diciendo que cuando yo estoy ante algo que es la verdad no tiene posibilidades de cambiar. Si algo es verdad, no puede cambiar. Si puede cambiar, puede ser un hecho o puede ser una realidad, pero no puede ser verdad. La verdad, si es verdad, la característica de la verdad es que no cambia. No tiene posibilidades de mutar. Interesante. Esto lo da la Real Academia Española. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de que ocurre algo. Que la mente, cuando es abordada todos los días por los hechos, por las realidades cotidianas y también por verdades, la mente tiene dos características primordiales para poder almacenar la información, para poder, déjeme decirlo así, digerir la información y tomar lo que le conviene y desechar lo que no le conviene. Por eso la mente tiene dos características muy importantes. Primero, la mente es limitada. Dice, no, pero si la mente es muy poderosa. Déjeme ahora mostrarle en qué sentido es limitada. Y la mente es poderosa. Le explico en qué sentido es limitada la mente. Por ejemplo, antes hablamos de esas butacas y dijimos que es un color dorado. Alguno dirá, bueno, es un mostaza. Un poco más claro, está bien. Yo le pregunto, usted me dice, es un mostaza. Pero yo le discuto y digo, no, esa butaca es negra. Usted me mira y me dice, no, esa butaca es mostaza. No, pero te digo que esa butaca es negra. Y discutimos. A ver quién tiene la razón. Y usted me va a decir, es mostaza. ¿Por qué? Porque cuando a usted le hablan sobre un tema, la mente sobre un solo tema no puede tener dos ideas diferentes. La mente no puede decir, a ver, sí, esa butaca es igual mostaza que negra. No. Salvo que sea una combinación de colores, su mente dice, no, señor, espéreme. Sobre este tema, esta es la verdad. La verdad de esta butaca es que es mostaza y usted no me la venga a vender como negra. La mente, ¿en qué es limitada? Que sobre cualquier tema de la vida, tome cualquier tema político, social, económico, sobre cualquier tema de la vida, usted toca un tema y usted tiene una sola verdad sobre ese tema. No tiene dos verdades. Ahora, no estoy diciendo que lo que usted piensa o lo que yo pienso es la verdad. Lo que estoy diciendo es que uno toma un solo concepto y lo hace como su verdad.
sea que esté equivocado o que esté en lo cierto. Pero para usted eso es la verdad. Usted lo definió así. Usted lo tomó, usted lo analizó, usted dijo sobre este tema, este es mi pensamiento y yo creo que esta es la verdad. Y usted va a defender a muerte eso. Ahora, vuelvo a repetir, pudiera ser que eso que usted piensa que es correcto está equivocado. Y ahí empieza el verdadero problema. ¿Por qué? ¿Por qué el problema? Porque la mente es poderosa. Y si dijimos que todo lo que se siembra se cosecha, si yo tengo pensamientos acerca de mi vida, acerca de la vida o acerca de muchos otros temas, que yo los asevero como una verdad y hace 40 años que estoy en esa verdad y estoy equivocado, la mente es poderosa porque me va a hacer comer del fruto de mi error, quiera o no quiera, porque todo lo que se siembra se recoge. Por eso es importante. Entonces me di cuenta, para mi vida primero, que estaba ante un conflicto. ¿Por qué ante un conflicto? Porque yo me di cuenta que, quién sabe usted no, pero será que yo quiero cambiar muchas áreas de la vida. Usted está tan bien y tan perfecto que quién sabe no, ¿no? ¿Qué le parece? Usted no quiere cambiar nada de su vida, está conforme con todo. No, ¿no? Pues yo tampoco. Hay cosas que uno dice, esto no me agrada. Esto lo quisiera cambiar. No quisiera estar atado a estas cosas. Yo quiero cambios en mi vida. Y yo me di cuenta que yo seguí el mismo camino de toda la gente. Cuando uno quiere cambiar cosas, ¿sabe lo que empezamos a hacer? A cambiar lo exterior. Empezamos a cambiar lo que hacemos. Pero yo me di cuenta, cuando razoné todos estos principios, que si lo que yo hago hoy, o sea, lo que yo tengo cosechado hoy, es lo que sembré en el ayer, entonces el problema no está en mis acciones de hoy. Mi problema está en lo que yo sembré en el ayer. Algo tengo que cambiar si yo quiero que cambie el hoy. Y me encontré entonces con un proverbio de un sabio que tiene 2 partes. Y en la primera parte ese proverbio me da un consejo y dice así: en tu vida no vivas según los criterios de la era actual, de la era en la que vives. Al contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. ¿De qué me di cuenta? Me despertó una realidad y es la siguiente: que yo trato de cambiar cosas y acciones y no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque ¿qué necesito cambiar primero? Déjeme decirlo así: el cassette. Si yo no cambio lo que está acá adentro, si yo no desecho muchas cosas que dejé sembrar y digo, hasta ahora servían, pero para mí hoy es basura y lo desecho y voy a tomar lo que tengo que tomar a partir de hoy, nunca voy a cambiar. A ver, ¿qué pasa cuando hacemos una dieta de alimentos? ¿Qué le va a decir cualquier nutriólogo? Que nuestro problema es que estamos mal conectados con la comida. Y tiene razón. ¿Por qué? Sencillo, porque dice, no se trata de hacer dieta. De nuevo, es que no se trata de hacer dieta. Entonces hacemos dieta, bajamos unos kilos y al tiempo nos volvemos a subir. ¿Por qué? Porque nunca hemos cambiado la manera de comer. ¿Qué le dicen? Usted tiene que empezar a conectarse diferente con la comida, tiene que pensar diferente acerca de la comida, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Y es un problema serio. Es que esas tortillas, ¿cómo le digo que no? ¿No? Y claro, ¿cómo le digo que no? Dice uno. Ese es el verdadero problema, que hay una serie de cosas que yo me acostumbré y me acostumbraron desde pequeño a comer de una manera. Por ejemplo, usted tiene niños que desde pequeños los acostumbraron al azúcar. Pero hay otras familias que desde chiquitito evitan darle azúcar y el niño no necesita tanta azúcar en la vida. Pero al que le dieron azúcar de pequeño, luego en la vida, si no le pone 5 o 6 cucharadas de azúcar, parece que no le sabe. Pero lo acostumbraron, estoy siendo claro. Entonces, no es una cuestión de cambiarle lo externo, es una cuestión, cuando ya uno es adulto, de cambiar lo que está pensando acerca de eso. Si no, uno verdaderamente no va a cambiar. Entonces yo me di cuenta que era muy importante que yo cambiara mi manera de vivir, pero para eso tenía que cambiar mi manera de pensar. Le pongo un ejemplo de nuestra familia, bien cotidiano y bien risueño por lo siguiente. Resulta que un día yo estaba viendo a mi mamá cocinar una carne. Nacimos en Argentina y en Argentina, aunque se hace carne a la parrilla, que usted la conoce, hay una carne que se hace a la olla.
Entonces siempre mi mamá, ¿qué le hacía? Agarraba el pedazo de carne, le cortaba una colita de la parte de atrás y la metía en la olla y la empezaba a asar. Yo era pequeño, pero un día tuve curiosidad porque siempre hacía lo mismo. Siempre sacaba la carne, siempre le cortaba la colita y siempre la metía a asar. Entonces un día le digo, mami, ¿por qué le cortás ese pedazo a la carne? ¿Es malo ese pedazo? ¿Está mala? Y me mira, me dice, no sé. En realidad me dice, la abuela, es que la abuela la hace, yo lo aprendí de la abuela. Y mi abuela estaba en vida. Yo le tienes que preguntar a la abuela. Voy a preguntar a la abuela. Abuela, a ver, la carne esta, ¿por qué ustedes le cortan la colita y la cocinan así? Y la abuela se empezó a sonreír. Yo dije, ¿qué dije? Chistoso, ¿no? No, me dice, no, nene, usted puede tener 100 años y la abuela le dice nene. No, nene, esto no es así, me dice. El punto es el siguiente, la bisabuela, es decir, su mamá, cuando nosotros nacimos éramos un montón de hermanos y éramos bastante pobres y la olla era pequeña. Estábamos obligados a cortarle el pedacito final a la carne para que entrara en la olla. Y yo la miro y le digo, pero ustedes son brutas, ¿eh? Pero brutas con ganas, con B de bueno. Digo, pero ¿por qué tú sigues haciendo lo mismo? ¿Y por qué mi mamá sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no piensan? Sí, porque no pensamos. Sencillamente hacemos lo que nos dijeron. Y lo seguimos haciendo año tras año y generación tras generación. Y nadie se puso a pensar, señores, a ver, ¿esto tiene sentido alguno? Es como en nuestros países, ¿no? Así lo decimos en México, en Argentina también. Ah, no, en México se hace así. Ah, no, en Argentina se hace así. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué así? Siempre mi papá dice esto. En Argentina te dicen 2 palabras y 3 malas palabras. Siempre mal hablados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así les hablaron. Desde chiquitos les hablan con malas palabras. ¿Ve? No hay necesidad, pero lo traemos incorporado. ¿Se da cuenta cómo es que aquello que nos meten determina cómo hablo, cómo pienso, qué decido y cómo vivo el día de hoy? Entonces, cuando yo vi todos estos principios que le estoy compartiendo, me detuve en lo siguiente. Dije, ok, yo quiero cambiar. Está bien. Estoy dispuesto a que uno sea humilde en el sentido de recibir corrección y en el sentido de cambiar, porque si uno no es humilde, nunca cambia. Yo puedo estar equivocado en mis pensamientos y no hay problema. Ok, si yo hace 20 años que estoy equivocado en un pensamiento, yo estoy dispuesto a cambiar ese pensamiento. Pero mi pregunta, ¿sabe cuál fue? La misma suya. Está bien. Yo lo cambio, pero ¿por los pensamientos de quién lo cambio? ¿De Juan? ¿De Pedro? ¿De María? Porque yo puedo abandonar mis pensamientos y tomarlo de otra persona o tomar los suyos, por ejemplo. Y resulta que usted también está equivocado. Entonces, dice el dicho, salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. O sea, yo estaba equivocado con mi pensamiento, pero ahora tomé el del otro y el del otro estaba tanto o más equivocado que el mío. ¿Qué necesito conocer de los pensamientos? La identidad. ¿Qué necesito conocer? Que los pensamientos que a partir de ahora yo siembre en mi vida sean la verdad. ¿Recuerdan la cualidad de la verdad? La cualidad de la verdad es que ella nunca puede cambiar. Entonces, ¿yo qué necesitaba? La verdad. Leyendo bastante de historia y también en los estudios teológicos, leí algunas historias, pero una me impactó mucho. Usted sabe y conoce aún por la historia que todo el juicio realizado a Jesucristo antes de crucificarlo fue realmente una verdadera patraña, fue todo un armado. Pero me llamó la atención que hay un relato histórico, que hay una entrevista entre Pilato, que era el gobernador, Poncio Pilato era el gobernador que tenía la autoridad de enjuiciar a Jesucristo, y Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención el relato de lo que ocurrió en esa entrevista. Le pido por favor que me permita leerlo para hacerle ver algo de ese relato. Dice algo muy interesante, la verdad que me impactó mucho. Dice, Pilato llamó a Jesús adentro del palacio y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú?, le dijo Jesús. ¿O es que otros te lo hablaron de mí? ¿Acaso soy judío?, le replicó Pilato. ¿Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho?
Mi reino no es de este mundo, le contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Vuelvo a repetir porque fue la frase que me clavó como puñal. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilato. Dicho esto, salió y le dijo: yo no encuentro nada culpable en este hombre. ¿En qué me quiero detener? Jesús está ante un gobernador que tiene toda la autoridad para manipular los hechos. Esto es un poco como los medios periodísticos. Usted sabe que los medios periodísticos, no todo lo que usted ve en la televisión es la verdad. Porque hay cosas que ni siquiera convienen a los intereses de ese canal televisivo. Entonces ellos se la pintan de una manera y a usted se lo dan. Usted tiene que discernir qué cosas ahí son verdad o qué cosas son un armado especial. Ya sabemos que es así. Pilato dice: a mí me vienes a hablar de la verdad. No existe tal cosa como la verdad. Es decir, yo cuando quiero manipulo los hechos y los muestro como yo quiero. De hecho, con Jesús lo hizo. Porque él, ¿qué dijo? Yo tengo la autoridad, pero no la tengo. En este caso voy a tomar el hecho de que yo me lavo las manos. Bueno, yo ya no fui el que lo condené, ¿no? Que sea la gente, porque como yo no encuentro nada malo, ¡wow! Qué linda forma de salirse, ¿no? ¿Se da cuenta, no? ¿Qué me llamó la atención de esto? Que ahí Pilato recibió una llave para abrir aquella puerta que yo estaba buscando. Porque ahí le dijo: si tú quieres para tu vida la verdad, me tienes que oír. Si no me oyes, nunca tendrás acceso a la verdad. Y ahora que yo digo esto, yo sé lo que está pasando en su mente. Mire lo que está pasando. Se está cumpliendo lo que dije hace ratito, que la mente es limitada y poderosa. Le voy a explicar por qué. Y nos vamos a reír juntos. Porque cuando dije Jesucristo, dijo, usted asoció religión. Fíjese, fíjese. Fíjese la mente que es limitada. La mente, cuando le hablan de Jesucristo, la mente dice, esto es religión. Pero ¿sabe una cosa? Yo le voy a invitar, si usted quiere, a leer mucha historia y leer sobre Jesús. Si usted lee sobre Jesús, nunca va a encontrar una palabra sobre un sistema religioso. De hecho, él no estuvo unido a ningún sistema religioso cuando él vivió. Primera cosa. Segunda, de lo que usted va a escuchar que Jesús habló todo el tiempo, es de lo que le habló a Pilato, el reino de Dios. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Así que, ¿qué vino Jesucristo a presentarnos a nosotros? Un reino que no es de este mundo. Porque ¿qué quiso hacer Jesucristo? Darnos a vivir una vida verdaderamente buena y que nosotros disfrutemos de los principios que operan en el reino de Dios. Yo puedo tomarlos o puedo desecharlos, pero Él me los quiere dar. Eso de lo que habló. Y lo primero que dijo para que yo pueda entrar a ese reino y disfrutarlo es una palabra que no nos gusta y que tiene que ver con la mente. Porque lo primero que dijo, la primera palabra que dijo cuando empezó Él a trabajar en la tierra fue arrepiéntanse. Uy, ya no me gustó. ¿Por qué? Si yo soy buena persona. No, es que el problema no es eso, si soy bueno o malo. El punto es que arrepentimiento en su esencia significa cambio de mente. Es decir, desechen las maneras en las que están pensando, traídas de la cultura, traídas del lugar donde nacieron, traídas de papá, de mamá, del abuelo o de lo que le enseñaron, y empiecen ahora a tomar la verdad que les estoy trayendo de lo que Dios piensa para que ustedes vivan bien. Claro, es un trabajo difícil, ¿no? Pero ¿vio lo que nos pasa? La mente ya nos limitó y dijo, uy, si me habla de Jesús, me está hablando de religión. Es más, le voy a decir algo más de la historia. A Jesús se lo relaciona con un sistema de creencias que se le llama cristianismo. Pero ¿sabe una cosa? Jesús tampoco instauró el cristianismo. Entonces, si se volvió loco, no, se lo demuestro. Hay un libro que usted va a encontrar, si le interesa leer la Biblia, que se llama el Libro de los Hechos. Ahí dice que por primera vez a aquellas personas que eran seguidores de Jesús, como eran muy parecidos a Jesucristo en su manera de actuar, la gente que lo veía lo llamó por primera vez
cristianos. O sea, la gente le dio el nombre de cristianos. Jesús nunca vino a instaurar ni un sistema religioso ni el cristianismo. Jesús vino a que tú y yo podamos tener acceso al reino de los cielos, vivir dentro de ese reino aunque estemos en la tierra, experimentar esos principios y vivir una vida verdaderamente feliz aquí y en el futuro. Así que lo primero que yo me di cuenta es que escuchar a Jesús no está relacionado con religión. Tuve que romper una barrera en mi mente, porque para mí Jesús era religión. Era meterme en algo que estaba relacionado con algún tipo de sistema religioso determinado. Pero eso no es lo que vino a hacer Jesús. Entonces de ahí pude ver que hay un principio más muy interesante para comprender, y es este. El ejemplo que me vino para que usted me comprenda mejor es el siguiente. ¿Qué ocurre con todo producto que usted compra en una tienda? Vamos ahora a comprar, por ejemplo, un shampoo a la tienda. Para que haya un shampoo en la tienda, primero tiene que haber un productor o un fabricante, ¿sí o no? Un fabricante. Segundo, tiene que haber un intermediario que lleve el producto del fabricante ¿a dónde? A la tienda. O sea que lo tercero que tiene que haber es una tienda, un punto de venta. Y lo cuarto que tiene que haber es un consumidor final. 4 cosas mínimas. Puede haber más, pero mínimas. Un productor, un intermediario, un punto de venta y un consumidor final. Usted llega un día y dice, mire, don Manuel, ¿vio que salió el shampoo nuevo? No sé, un Herbal Essence con algún ingrediente especial aquí para la dama. Usted llegó, don Manuel, es que no llegó todavía porque es muy nuevo. Pero la semana que viene llega. Ok, usted vuelve a la semana. Don Manuel, ya llegó. Me dice, ¿sabe que no? ¿Pero qué pasó? ¿Usted lo pidió? Sí, claro que lo pedí. ¿Pero el productor, el fabricante lo tiene? Sí lo tiene. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si usted lo pidió, yo lo quiero, y el fabricante lo tiene, ¿por qué no lo tenemos? Y don Manuel le dice, es que falló el intermediario. Hubo un problema con las rutas, hubo un problema con lo que usted fuera. El intermediario, es decir, el que lo trae de un punto al otro, falló. Esa es la capacidad que tiene nuestra mente de ponernos a nosotros como intermediarios. ¿Por qué? Porque hoy usted está escuchando una serie de palabras y de pensamientos. Y su mente hoy a usted lo va a colocar en intermediario. ¿Por qué? Porque usted como intermediario va a decir, esto lo acepto, esto lo rechazo. Esto se lo recibo, esto no se lo recibo. Es decir, usted puede hoy u otro día, pero vamos a poner hoy que estamos aquí, escuchar las palabras más importantes que haya escuchado en toda su vida. Pero ¿quién decide si entran o no entran? Usted. La mente lo razona y dice, no, esto no me parece. No, porque esto lo está diciendo por una tendencia tal o cual. No, esto no. Entonces su mente, ¿qué lo hace usted? Intermediario. Usted dice, esto lo acepto y esto lo rechazo. Se da cuenta que la mente tiene el poder de ser ese intermediario, que aunque esté el productor, que aunque esté el punto de venta y aunque esté usted como consumidor final, que lo quiere, la mente dice no. Actúa de intermediario y dice, hay un problema, esto no va a llegar a donde debe ser llegado. Entonces, uno se da cuenta que ahí se cumple cómo es que la mente, al ser limitada y tomar una sola verdad sobre cada tema, es poderosa para hacerme vivir como ella realmente quiere, sea eso la verdad o no sea la verdad. Ahora, al entender esto, quiero hacerle un pequeño test, pequeño, muy pequeñito, con una sola pregunta. A ver cómo estamos entendiendo esta conferencia, porque le dije al principio que yo quiero que sea práctica. Y le dije al principio que quiero que le sirva. Yo espero estar siendo claro, espero estar siendo realmente totalmente claro para que todo el mundo esté entendiendo lo que en esta noche estoy tratando de explicar. Pero resulta que hace tiempo yo me detuve en una escena bastante interesante de un hombre que por 38 años de su vida, desde su nacimiento, el hombre estaba paralítico. Y yo leí esta historia, y cuando leí la historia, yo me hice la pregunta, y cuando me hice la pregunta y respondí, me equivoqué. Porque me hice una pregunta conforme a la historia que leí. Y cuando analicé bien la historia, dije, pero qué bruto. Me equivoqué en mi respuesta de la historia. Yo creo que ustedes son más inteligentes que yo.
y que no nos vamos a equivocar. Déjeme leerle la historia. Es la historia entre Jesús y un hombre que estaba enfermo. Mire lo que dice. Este hombre estaba junto con una multitud de personas en un estanque que se llama Betesda. Dice que en ese estanque se agolpaba una multitud de personas ciegas, cojas, paralíticos, porque esperaban que el agua del estanque se moviera. Porque ocurría, según la historia, que un ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua que estaba en el estanque, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Imagínense, si hubiera aquí un estanque, que cuando se mueve el agua la gente quede sana, eso sería la locura. Estarían todos ahí. Entonces dice allí, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Recuerde que le voy a hacer una pregunta, así que atienda. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que llevaba mucho tiempo en esa condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a caminar. Cuidado con la pregunta. Este hombre, ¿era paralítico o no era paralítico? Sencilla pregunta. ¿Era o no era? ¿Era o no era? ¿Qué le parece? Alguno me dice por ahí no, ¿no? ¿Y otro qué me dice? ¿Que sí o que no? Se hacía, dice otro. Bueno, esa me gustó más, estuvo más interesante. Se hacía, bueno, no creo que se hacía. Fíjese lo que ocurre. ¿Ve qué pasó con nosotros? Empezamos, sí, no. ¿Sabe qué me di cuenta? Dijimos antes que la verdad tiene una cualidad. No puede cambiar. La historia lo dice muy bien. Dice, este hombre hacía 38 años que estaba, no que era. Si el hombre era paralítico y esa era la verdad, él se tendría que haber muerto paralítico. Porque la verdad no puede cambiar. La parálisis, si bien es una realidad, pero no era la verdad, era un hecho. Por eso le enseñé las 3 palabras. Era una realidad, pero era un hecho. ¿Por qué era un hecho? Porque podía cambiar. Tenía la posibilidad de ser sanado de esa enfermedad. Pero ¿qué hace la mente? Ahí está, ve el poder de la mente. La mente toma una idea y de golpe yo me fui, ¿no? Ve que usted fue menos bruto que yo, qué bueno es eso, más inteligente. Yo primero dije, era paralítico. Después dije, ¿era? Pues resulta que no. Porque la verdad no puede cambiar. El hombre estaba paralítico. Es más, vio que pregunta sin falta de respeto, tan tonta le hace Jesús. ¿Quiere ser sano? Pero ¿cómo tú le preguntas a un paralítico si quiere ser sano? Claro, ¿sabes por qué es la pregunta? Porque Jesús quería saber cuál era el pensamiento del hombre. ¿Y cuál suele ser el pensamiento? El mismo que nosotros. Él pensaba que había una sola salida para su enfermedad. ¿Cuál era? La conocida. ¿Cuál era la salida conocida? Que el agua se moviera y que él se metiera. Él no conocía otra. Él dijo, la única es esta. Jesús, ¿qué le quería hacer ver? Que si él estaba dispuesto a cambiar su mente, había una salida que no estaba dependiendo de un estanque que se moviera el agua. Pero él tenía que aceptar. ¿Qué tenía que hacer? Deshacer el pensamiento. Fíjese lo que tenía que hacer. Tenía que quitar el pensamiento de que solo el estanque lo podía sanar y meter el pensamiento que Jesús le acababa de decir, estás sano, levántate. Eso es una acción difícil, ¿o no es difícil? Ya lo creo, para la mente. Que usted hace 38 años que está al lado de un estanque y venga un Juan de los Palotes, decimos, y me diga, estás sano, levántate. ¿Qué? ¿Que te volviste loco? ¿Que estoy sano? Si hace 38 años que estoy aquí esperando que el agua se mueva y alguien me meta. Pero ¿sabe lo bueno del hombre? Que parece que desechó su pensamiento y tomó la verdad. ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué fue sano? Porque escuchó a Jesús. Y Jesús dijo, si me escuchas, tienes la verdad. Si no me escuchas, no la tienes. ¿Sabes una cosa? Si el hombre hubiese dicho, no estoy dispuesto a escuchar a Jesús, se hubiese muerto paralítico. Qué triste, ¿no? ¿Es importante la mente o no? Ya lo creo. Quiero ir a la segunda parte del proverbio con el que comencé.
Recuerda que comencé con un proverbio que dice que cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La segunda parte dice lo siguiente: cuando eso ocurra, cuando cambies tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, dice, vas a llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Quiero terminar con esta última historia. Esta historia habla de un alpinista que quiso conquistar el Aconcagua, pero lo quiso hacer solito. Y dice esto la historia. El alpinista inició su travesía después de muchos años de prepararse, pero quería la gloria solo para él y decidió tomar este riesgo solo, sin compañeros. Subió y se le fue haciendo muy tarde y ya no se preparó para acampar, sino que dijo, voy a subir y voy a llegar, aunque sea en la noche, a la cima. Pronto oscureció, la noche cayó pesada en la altura de la montaña, ya no podía ver nada, todo era negro, era cero visibilidad, no había ni luna ni estrellas y todo era cubierto por nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, estaba ya casi llegando, el alpinista se resbaló y se desplomó por el aire, caía a velocidad vertiginosa y solo lo que veía eran veloces manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser absorbido por la gravedad. Siguió cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los buenos y no tan buenos momentos de su vida. Él pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Efectivamente, como todo alpinista bien experimentado, él había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En ese momento de quietud, suspendido por el aire, no le quedó más que gritar, ¡ayúdame, Dios mío, ayúdame! Mira, ahí no preguntó si era ateo. Hasta el ateo dice, no diga nada, pero tengo que pedirle ayuda a Dios. De repente, lo que menos me imaginó es que Dios le respondió. De repente, una voz grave y profunda del cielo le respondió, ¿qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío, sálvame. ¿Realmente tú crees que yo te puedo salvar? Claro que sí, tú eres Dios. Entonces, dijo Dios, corta la cuerda que te sostiene. Sí, imagínense, ¿no? Escuche. Hubo un momento de silencio, ya lo creo, un largo momento. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontró colgado a un alpinista muerto por congelación, agarrado fuertemente con las manos de una cuerda a tan solo 2 metros del suelo. ¿Qué le quiero hacer ver? Que vivimos en una sociedad que dice que los pensamientos de Dios y lo que Jesucristo dice es antiguo, hasta es estúpido y que no tiene caso. Pero le voy a decir algo importante de Dios. Dios nunca da explicaciones. No se puso a dialogar con él y a decirle, sí, te digo que cortes la cuerda porque resulta que esto está a 2 metros. No. O tú tomas mi pensamiento o tomas el tuyo, elige. A veces pareciera que tomar el pensamiento nuestro es más seguro, pero terminas congelado y muerto. Pero tomar el pensamiento que Jesús dice es la verdad y la verdad no puede cambiar. El alpinista no pudo comprobar la segunda parte del proverbio, que si Dios le decía algo era para su bien, para que él tuviera algo bueno, agradable y perfecto, no algo malo, desagradable y para tu mal. Así que en esta noche que hemos compartido todos estos principios, yo quiero decirle algo. El que le habla aquí ha estudiado teología, conoce los sistemas religiosos, pero le quiero decir algo. Nada de eso me dio la posibilidad de cambiar a mí. Yo un día fui confrontado a que yo tenía que conocer a Jesús y escucharlo. Y a partir de ese día entonces, ya dejó de ser para mí simplemente Jesús y Dios una cuestión de estudio. Pasó a ser una realidad.
Y puedo decir que en 27 años de casados que tenemos con mi esposa, 2 hijos grandes de 26 y 24 años, hemos vivido una vida feliz simplemente por hacer algo. Vivir todos los días y decirle a Jesús, queremos escucharte. Estamos dispuestos a ir donde nos mandes. De hecho, salimos de Argentina, vivimos casi 6 años en México. Recién ahora estamos en Estados Unidos porque Dios nos envió a cada lugar. Y si mañana nos dice, ¿te vas a otro lado? Pues a otro lado me voy. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús me dice es bueno, es agradable y es perfecto, aunque no te parezca. Por eso en esta noche, déjemelo decir así. Yo en esta noche soy como el mensajero de FedEx. Cuando FedEx llega a su casa y golpea la puerta, agarra un paquete y dice, ¿señor Manuel Pérez? Sí, aquí yo soy, señor Manuel Pérez. Señor Manuel Pérez, mire, por favor, aquí está el paquete que le enviaron. Ah, no, pero yo vaya a saber que tiene el paquete, yo no quiero el paquete, lléveselo. El de FedEx, ¿qué le dice? Mire, ese no es mi problema. Mi asunto es entregarle el paquete. Si usted lo quiere desechar, tirar a la basura, no recibir lo que la persona le envió, usted tírelo. Tómeme como un FedEx de Dios. ¿Cuál es mi función hoy? Entregarle el paquete. Usted, si lo toma, usted, su casa y su familia, se lo aseguro y se lo firmo, va a ser verdaderamente feliz. No lo desecha, es un asunto suyo. Yo como mensajero cumplo mi función, entrego el paquete. Por eso en esta noche yo quise alejar completamente todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con cualquier sistema religioso, porque lamentablemente la gente no está recibiendo los beneficios que Dios quiere para ella, el bien que Dios quiere para ella, porque todo lo hemos reducido a una serie de dogmas, de doctrinas y de prácticas que a veces yo las hacía y cuando terminaba de hacerlo me sentía más vacío que antes. No tenía ninguna sustancia lo que yo hacía. No cambiaba mi vida, no cambiaba la vida de mi esposa, no cambiaba la vida de mi familia, no cambiaba la vida de mis hijos. Pero cuando empecé a escuchar a Jesús, todo cambió. Así que en esta noche, con mucha sencillez, yo quiero terminar diciendo esto, que cualquiera que quiera conocer a Jesús lo puede hacer. Le voy a decir por qué. Porque Dios está siempre dispuesto a escuchar un corazón que sea sincero, que con sinceridad le digas, Señor, yo quiero conocerte y yo quiero empezar a escucharte para mi vida. De verdad, yo quiero caminar una vida diferente. Así que yo te quiero conocer. Mire, si usted hace eso con sinceridad, yo le aseguro que Dios se va a manifestar a su vida. Así que en esta noche, y para terminar, yo simplemente quiero orar a Jesús por usted. Y si alguno de ustedes en esta noche dice, yo quiero conocer a Jesús, súmese a lo que yo voy a orar con usted y decirle, sí, Señor, quiero algo diferente. Por eso cuando usted llegó aquí vio que todo era gratuito. Yo sé, la gente a veces dice, gratuito. Gratis se murió hace mucho tiempo. Gratuito, sí. De verdad es gratuito y ahora se va a enterar de algo más que es gratuito. Porque nuestro único fin, y por eso estamos aquí en Comitán Chiapas, es que usted viva una vida realmente que no es solo para ahora, sino que es para su eternidad. Usted va a decidir ahora en vida si usted vive alejado de Dios eternamente o vive para siempre junto a Dios. Es su decisión de recibir y aceptar a Jesús o de rechazarlo y decir no me interesan ni tus pensamientos ni tus ideas, y que nos pongamos ese parapeto. Yo ya tengo mi religión. Usted puede tener su religión y no servirle absolutamente de nada. Yo también tenía la mía. Pero la religión no fue la que me cambió, fue Jesucristo. Y solo a Él yo le vengo a decir, es la única salida. ¿Me permite orar por usted? Simplemente. Señor, gracias te doy por cada persona aquí representada, cada persona que está escuchando esta conferencia, que ha tomado de su tiempo para estar una hora y media aquí. Señor, quiero pedirte que tú te muestres a sus vidas, que le muestres que solo la verdad está en ti y que en esta noche tengan un verdadero encuentro contigo, Señor. Que sepan que solo en ti está la verdad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Muchas gracias y Dios les bendice.